Sí, cuenta. Y yo sigo. Cuentas con... Bueno, pues seguimos con las jornadas, empezamos la ronda de la tarde y qué mejor que con Luis, con el biomagnetismo, para descubrir el biomagnetismo, para saber lo que puede hacer. Realmente es una técnica que nosotros nos apoyamos mucho y que muchas veces nos encontramos limitados en algunos conocimientos y le preguntamos a él porque puede ir como terapia única o como terapia de acompañamiento. A veces hay cosas, bueno, yo puedo contar en mi caso, ¿no? Que tenía unas disfunciones a nivel digestivas que no acabábamos de encontrar y a través del movimiento con el par biomagnético pudimos volver a activar la relación que había de unos órganos. Tú me corriges, porque yo no he hecho la formación. Tú lo estás diciendo bien. Todavía, que la voy a hacer, pero, o sea, ahí rectificamos y noté una mejora muy grande y me pareció increíble como moviéndote un par de imanes por encima, pues puedes hacer cosas. Entonces, pues nada, os dejo con este grandioso profesional que tenemos aquí, que estamos encantadísimos y que... Pues muchas gracias, David, por esa presentación. Encantado. Es lo mínimo. A ver. Todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a David, gracias a Esfera por esta invitación. Y quiero contaros brevemente lo que es el biomagnetismo. Y he pensado que si hago lo siguiente, hablaré un poco y luego haré una demostración aquí para que podáis verlo, pero será una demostración, no será una sesión completa. Pero bueno, ahí lo podréis ver y luego si hay preguntas, encantado, ¿vale? Pues vamos por los 3 puntos. Primero, la ciencia, la teoría y la técnica. Ciencia. Las 4 fuerzas fundamentales del universo que actualmente describen los físicos son la fuerza de atracción nuclear débil, la fuerza de atracción nuclear fuerte, la gravedad y el electromagnetismo. Este último lo conocemos, lo vemos todos los días en sus manifestaciones a lo que podríamos llamar el nivel de la física clásica, la electricidad y el magnetismo. El electromagnetismo, como lo llamamos, es una sola cosa, pero vemos como si fueran 2 manifestaciones diferentes, pero en realidad se trata de lo mismo. ¿Sí? Y es una de las fuerzas fundamentales del universo. Por lo tanto, ejerce acción sobre lo más elemental de la materia. Es decir, y su acción alcanza ambos campos, alcanza el campo en la física clásica, o sea, la que nosotros podemos percibir y medir, la física de Newton. ¿Sí? Es decir, del átomo hacia lo grande, pero también está demostrada su participación en la otra parte de la física que todavía está terminando de madurar, la física cuántica, es decir, del átomo hacia lo más pequeño. En ambos, el electromagnetismo ejerce función y tiene una naturaleza real sobre lo que podríamos llamar la materia y la energía, que al final ambos se combinan en el mundo cuántico. Eso es, digamos, la ciencia. La teoría. El doctor Isaac Goiz, a finales de los años 80, describió la existencia de lo que él llamó el par biomagnético. El par biomagnético, él, digamos, lo llega a describir y lo llega a encontrar siguiendo los estudios anteriores del doctor Brodinger, que habla del polo magnético, y él lo descubre en algunos casos y personas que habían sido, digamos, sujetas o habían estado participando en programas de entrenamiento aeromilitar, aeronáutico, aeroespacial y ese tipo de cosas, porque él era médico de la NASA y descubre este punto, el polo magnético, que lleva al doctor Goiz a descubrir el par biomagnético. Y esa es la teoría del biomagnetismo, surge allí. Se trabaja en pares, es decir, trabajamos con imanes, pero utilizamos justamente en algún punto en el cuerpo un imán, ya sea en la cara positiva o negativa, y en la otra utilizamos el polo contrario. Al colocarlos en 2 lugares diferentes del cuerpo, es decir,
tocando el par, ¿sí? Se puede establecer internamente una circulación de, digamos, pues una fuerza electromagnética, si queremos llamarlo así, o una corriente, que también sería casi lo mismo. Esto tiene algunos efectos interesantes. Algunos de ellos están estudiados incluso a nivel de universidades, de científicos, resultados, y hay varias publicaciones. Pero claro, en este mundo de la terapia y la medicina alternativa y complementaria, todavía las cosas no terminan de encontrar, digamos, esa solidez que a veces el aspecto científico o legal exige. Sí, yo creo que únicamente esto estamos así no porque no haya una ciencia real, sino porque no hay suficiente financiación para realizar los estudios completos con casuísticas más grandes. Y entonces los estudios quedan limitados a pequeños grupos, a pequeños casos o investigadores que logran encontrar hallazgos interesantes, más no pueden ampliar las investigaciones porque no hay financiación. La investigación científica es extremadamente cara, requiere mucha financiación y creo que eso es lo que limita de momento. Pero esperemos que esto se supere pronto. ¿Sí? Pero sí tenemos evidencia que efectivamente el campo magnético interactúa directamente con las células, con los tejidos y con los órganos. Es más, tenemos casi a diario el uso de los campos electromagnéticos en el área biomédica. Por ejemplo, las resonancias. ¿Sí? Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez ya una resonancia al menos, ¿verdad? Y claro, eso funciona digamos, con un principio muy sencillo. La máquina esa que se ve tan, ¿no? tan tecnológica y tan grande, eso en realidad es un imán gigantesco que emite un campo magnético de miles de Gauss de potencia, lo cual es reflejado a través de la resonancia molecular a nivel de estructuras y tejidos del cuerpo. Los sensores alrededor de la máquina miden la emisión versus digamos, lo que refleja la resonancia, y el gran desarrollo de esa máquina es el software, que es capaz de interpretar las diferencias rápidamente y construir imágenes pixeladas sobre una pantalla, que es lo que finalmente se interpreta. O sea, básicamente ahí estamos viendo incluso que hay una respuesta real, ¿no? A nivel de células, tejido y órganos a los campos magnéticos. Entonces, pues, bueno, ya que estamos hablando de campos magnéticos, pues también hablamos de biomagnetismo, que es la técnica que quería deciros. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo aplicamos esta técnica? Esa es la teoría. Ahora la técnica. La técnica consiste en utilizando algo así, digamos, como un atlas de pares biomagnéticos. Digamos, hay más o menos unos 380 pares que están descritos de manera formal en los manuales de biomagnetismo, pero actualmente más o menos manejamos más de 1000. ¿Sí? Constantemente se agregan nuevos y se va discutiendo, y existen algunos foros y chats donde los terapeutas vamos aportando nuestra experiencia, nuestros descubrimientos y cosas. Entonces, más o menos tenemos unos, como les dije, casi unos 400, vamos a redondear, que son formales, que ya los tenemos bien reconocidos, y más o menos unos 1000, que eso va cambiando y todavía no se está estableciendo del todo. Pero claro, trabajar con 1000 pares y tratar de recorrer eso es extremadamente complejo y no habría manera de hacerlo de manera eficaz. Además, ¿en qué momento usamos cuál? Esa sería la pregunta. Para eso tenemos en la técnica algo más. Tenemos la técnica del rastreo. Y esto se basa también en otro conocimiento, que es la respuesta muscular involuntaria. Digamos, esto lo recoge con bastante interés y precisión la kinesiología. La técnica de kinesiología ya lo explica y explica muy bien cómo funciona esto y en qué se basa. Tiene varios principios, pero el fundamental es que existen cadenas musculares que responden a determinados estímulos. Entonces, nosotros usamos una parte de ese principio y de esa técnica para hacer el rastreo. Colocamos uno de los polos de los imanes en alguna parte del cuerpo y luego medimos, ya sea en las manos o en los pies, si existe o no un reflejo de respuesta a ese imán. Y es así como vamos rastreando, por decirlo si la palabra es la correcta, cuáles de los pares biomagnéticos que hemos previamente seleccionado que podrían estar de interés para ese caso están realmente activos y cuáles no.
De esa manera nosotros podemos encontrar por sesión un número, un conjunto de pares biomagnéticos que colocamos, dejamos por un tiempo, verificamos si ya se ha revertido, es decir, ya no da respuesta y retiramos los imanes. Si es necesario, se puede dejar unos minutos más hasta completar el ciclo. La respuesta la podemos ver en todo momento. ¿Sí? Y así es como vamos avanzando sesión a sesión. En mi caso particular, suelo en algunos casos recomendar a las personas algún tipo de producto herbáceo o fitoterapia complementaria para facilitar el proceso entre sesión y sesión. Lo que sí quiero deciros es que la técnica del par biomagnético ha crecido y no solamente ya la usamos para, digamos, reequilibrar dolencias físicas, sino también la estamos utilizando para el desbloqueo, la liberación de lo que podríamos llamar puntos psicoemocionales, que tienen que ver con bloqueos y somatizaciones. La somatización es ese proceso a través del cual desde un estado psicoemocional se puede afectar determinados, digamos, órganos o se pueden generar determinadas dolencias en las personas. ¿Sí? Eso llamamos somatizaciones. Ya en el año 2017, esto ya ha pasado a ser algo de interés, digamos, incluso a nivel de salud pública. En el año 2017 se hizo un estudio a nivel de Unión Europea sobre si realmente la somatización era un tema de interés y resulta que está entre las 5 primeras causas reconocidas de enfermedades y dolencias según un estudio realizado en la Unión Europea. Es decir, es un tema que si bien ¿no? veníamos hablando hace décadas, pues ahora ya está incluso pasando a niveles de reconocimiento formal. Ojalá esto pues continúe así y avance más pronto. ¿Vale? Ahora voy a haceros una pequeña demostración de cómo hacemos una sesión y sobre todo creo que hay mucha curiosidad por esa prueba de respuesta muscular involuntaria, ¿verdad? Sí, bueno, cuando a veces imparto algunos cursos alguna vez sobre esto y hago varias demostraciones con los estudiantes para que puedan ver por sí mismos cómo funciona en ellos la respuesta muscular involuntaria para que luego puedan ¿no? estar más confiados y seguros cuando lo hacen con las personas. Pero bueno, voy a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Es solamente demostrativo, ¿no? Algunos pares no tienen relación, solo lo hago por hacer la demostración, ¿vale? Si ¿quieres ayudarme, María? ¿Sí? Deja por favor tu reloj, ¿sí? Y si te pones aquí en la camilla, no, eso es muy pequeñito. La cabeza aquí. ¿Puedes quitarte por favor las sandalias? A ver, yo lo que voy a hacer es una demostración, ¿sí? Se puede hacer hay muchas maneras, se puede hacer con las manos, con los pies, no, estírate por favor. Esto lo voy a colocar debajo de tus rodillas, así, para que estés más cómoda, y ya está. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Vale. Bien, bueno, aquí por ejemplo tenemos los imanes, ¿sí? Hay de varios tamaños, de varios tipos. Tenemos imanes de diferentes materiales incluso. ¿Sí? Usamos imanes de ferrita algunas veces, imanes de neodimio, como son estos que voy a utilizar hoy día. Tenemos también imanes de tierras raras, como samario y algunos otros minerales. Pero eso, digamos, tiene algunas pequeñas diferencias, pero en general todos son imanes estáticos. ¿Por qué los llamamos así? Porque están magnetizados en todo momento. La diferencia entre esto y un electroimán es que el electroimán solo muestra el campo magnético cuando circula corriente a través del material. Cuando cesa la circulación de corriente, no tiene magnetismo. Esto tiene magnetismo permanente. ¿Sí? Hay una diferencia interesante entre estos imanes y los de ferrita, que estos, digamos, pueden tener los de neodimio más potencia, menos peso, son más ligeros y los solemos utilizar también para hacer terapia.
Hay muchos otros, ahora quizás os muestre algunos más al final que suelo llevar para las sesiones. ¿Sí? Entonces, como podéis ver, esto tiene mucha fuerza. Voy a dejar uno por aquí, que luego vamos a utilizar. Y esto es lo que os decía, ¿sí? Están, digamos, señalados los polos, el polo negativo y el positivo, ¿sí? Y van en pares, los usamos así. Entonces, si coloco el par negativo sobre el cuerpo, voy a hacer el par con el polo contrario, ¿sí? Estos imanes son aproximadamente de casi 12.000 Gauss de potencia, ¿sí? Es decir, tienen casi una fuerza de atracción equivalente a más de 24 kilos de fuerza de atracción entre sí. ¿Sí? Van forrados de esta manera, primero para reconocer fácilmente los polos, pero además porque permite separarlos con esto, es muy fácil. Manipularlos, digamos así, tal cual, sin forro, puede resultar peligroso porque pueden pillarse los dedos muy fácilmente y con la fuerza de atracción que lleven tener pueden causar lesiones incluso en algunas personas. Los bordes de algunos imanes son, digamos, cortantes y cosas, entonces es mejor trabajar con este tipo, ¿sí? Que ya están preparados para esta finalidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer en una sesión primero es observar la respuesta muscular involuntaria. Para ese fin podemos utilizar tanto los pies como las manos. Cuando usamos los pies, ¿sí? Lo primero que tenemos es a la persona tumbada en la camilla, le hemos pedido que se relaje, ya hemos explicado, hemos hecho todo lo necesario y una vez que está la persona aquí, nosotros vamos a utilizar nuestra fuerza, pero muy, muy relajadamente, para poder observar si existe una diferencia en la longitud de las piernas, ¿sí? Para eso utilizamos principalmente los talones, para ver si hay una diferencia de longitudes. Si la hubiese, que ocurre en la mayoría de los casos en la primera sesión, ¿sí? Hay un punto neutro que se lleva el nombre incluso del descubridor, se llama el punto egoísta, que solemos corregir casi siempre en la primera sesión cuando empezamos con una persona nueva. ¿Por qué? Porque esto es para reequilibrar y restaurar, digamos, las cadenas musculares. Ese punto, por ejemplo, el punto egoís, que es un punto neutral, que lo usamos siempre al principio en casi todas las sesiones, ¿sí? Consiste en colocar un imán en polo positivo, ¿sí? En el riñón izquierdo. Entonces pedimos a la persona, gracias, ¿sí? Colocamos el imán en polo positivo en el riñón izquierdo. Luego podemos verificar, por ejemplo, ¿sí? Si esto tiene un efecto o no, ¿sí? Vemos que se produce un alineamiento y el otro imán en el polo negativo lo colocaríamos en el parietal contrario, ¿sí? Y los solemos sujetar con unas vendas suaves para no incomodar a la persona. Esto normalmente lo dejamos durante 10 minutos, luego retiramos el par del contrapar, verificamos si esto se ha corregido y retiramos y empezamos a hacer el primer rastreo. Este es el punto de egoís, el que acabo de demostrar. Sí, pero ahora no voy a dejar porque si empiezo con los 10 minutos, los 15 o 20, esta charla se va a prolongar mucho tiempo. Pero quería que vierais cómo colocamos los pares, ¿sí? Gracias. Una vez que hemos hecho el rastreo, ¿sí? Y hemos corregido el par, podemos empezar a rastrear. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Bueno, aquí ya es donde utilizamos la formación o el conocimiento que tenemos para previamente, en la conversación previa con la persona, nosotros ya tenemos una idea o una noción de lo que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, si la persona ha acudido a la sesión porque tiene, digamos, una disbiosis intestinal o alguna molestia, ese tipo, tenemos ya un grupo de puntos o pares biomagnéticos que tenemos que rastrear. Entonces, un punto para esa sesión suele estar en lo que llamamos en el hiato, es decir, en el punto exacto donde termina el esófago y empieza el estómago, ¿sí? Anatómicamente lo podemos ubicar muy fácilmente porque nosotros podemos
observar dónde están las costillas flotantes, las seguimos, buscamos la unión de ellas y el final del esternón, ¿sí? O sea, en esta zona, ese punto, ese par biomagnético tiene que hallarse. Pero hay dos preguntas. Yo no sé exactamente dónde está, porque digo, en esta zona se encuentra, y además no sé si ese par está activo o no para esta persona. Y aquí es cuando el rastreo funciona de maravilla. Entonces empiezo colocando el polo negativo en la zona más probable, donde pudiese encontrarlo, y puedo comprobar tanto en las manos como en los pies el reflejo. Si es que existe, nuevamente, una dismetría, es decir, los miembros se han desalineado, es que ese par está dando una respuesta positiva y hay que contrarrestarlo con su opuesto en polaridad. Puedo hacerlo como habéis visto, con los pies como he hecho hasta ahora, pero también lo puedo hacer con las manos de esta manera. ¿Me puedes dar, por favor, las manos? ¿Sí? Entonces, relajamos a la persona, relájate. ¿Sí? Cogemos las muñecas y nosotros hacemos un ligero estiramiento. Primero observamos si hay dolor, preguntamos si no hay dolor, si no hay molestia, ya podemos hacer así. Y observamos también una dismetría, por ejemplo, a nivel de los pulgares. ¿Sí? Si yo observo, como aquí estoy viendo, a nivel de los pulgares, que uno, ¿sí?, está más largo que el otro, las manos, ¿sí?, hay una dismetría importante, entonces puedo relajar a la persona, le pido que se relaje un momento, ¿sí?, busco el par para neutralizarlo en la polaridad contraria, ¿sí?, lo coloco y vuelvo a comprobar si eso ha corregido la dismetría, ¿sí? Ya se corrigió. Entonces, yo puedo asegurar o puedo aseverar que aquí este par, por ejemplo, lo voy a utilizar para esta sesión, ¿sí? Lo he encontrado por rastreo. Claro, es más fácil cuando uno ya lo ha hecho muchas veces y tiene una idea clara de dónde está. Pero no en todas las personas está necesariamente allí. Puede ser que esté unos centímetros más a la derecha, unos centímetros más a la izquierda, o hacia abajo o un poco hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer el rastreo. Vamos moviendo el punto, ¿sí?, hasta el lugar donde lo podemos ubicar exactamente. Y luego hago el par de, ¿no?, contrario y lo que decimos lo equilibramos. Una vez que hemos encontrado los pares, ¿sí?, ya tenemos pues unos tiempos, hay unos tiempos mínimos que debemos establecer y después de eso vamos retirando el par contrario, comprobamos y retiramos al final los imanes. Hay muchos pares. Hay pares que están en la parte superior, están por debajo, algunos están laterales, en las manos, en los pies, en la cabeza, y hay algunos pares que no son pares verdaderos, sino que se forman entre 3 o incluso entre 4 imanes. Bueno, esto ya ahí se complica un poco la técnica, pero en realidad no es nada complicada, es muy sencilla. ¿Sí? Yo creo que si quieres ya te puedes parar. Sí, gracias, María. Creo que la parte que más cuando imparto algún curso sobre esto, alguna formación, gracias. Cuando imparto alguna formación sobre esto, sí, creo que la parte que más les cuesta a las personas que aprenden o intentan aprender es la parte del rastreo. Esa es la parte que más les cuesta. Sí, pero bueno, una vez que lo ven ya una vez, creo que no se lo olvidan nunca. Y ya lo pueden hacer seguramente con éxito. Tengo varias personas que han estado siguiendo conmigo las formaciones y sé que ahora les está yendo bastante bien en sus sesiones con esto. ¿Qué más os puedo contar de la técnica? Pues bueno, normalmente se suelen necesitar entre 3 o 5 sesiones para tener buenos resultados. Hay casos excepcionales donde a veces con una sesión ya se tiene, pero muy infrecuente, ¿sí? Lo normal suelen ser 3 o hasta 5
para ya tener un resultado bastante estable. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Compartirles, bueno, mi experiencia. En mi experiencia puedo deciros que 7 de cada 10 casos pues funciona bien. Esto ha ayudado a resolver en diferentes grados y medidas desde todo hasta bastante bien en 7 de cada 10. Pero hay 3 dentro de esos 10 donde esta técnica lamentablemente no funciona. Las causas, pues no las he estudiado y no las sé, es la verdad. Pueden haber muchos factores, el cuerpo humano y la naturaleza humana en sí mismo, que no solo es el cuerpo, sino es el cuerpo y la mente, es una cosa muy compleja. Y creo que tratar de explicarla de manera sencilla no es labor ni mía en este momento, ni creo que de algunas personas. Así que no sé por qué. Pero hay más o menos unos 3 casos donde donde no funciona. Y a mí siempre me gusta decirles a las personas que confían en mí, decirles, no tengas duda que seré el primero en decirte que esto no está funcionando. Se los digo así, de frente, le digo, mira, lo siento, pero creo que esto no va a funcionar. Vamos a parar allí estas sesiones porque no van. Y nada, pues que eso creo que os he explicado, os he contado brevemente. Bueno, ya podemos hablar más, pero si tenéis alguna pregunta, queréis saber algo, preguntar algo, yo estaría encantado de responderos vuestras preguntas ahora mismo, si tenéis alguna. ¿Qué patologías son las que normalmente sueles trabajar? A ver, esto va por frecuencia y por temporadas del año, ya es más o menos algo habitual. Pero últimamente lo que más está, digamos, acudiendo son las disbiosis, es decir, esas alteraciones de la microbiota, ¿no? En diferentes grados y niveles. Y hay bastante problemas articulares, dolores articulares, bastante problemas con artrosis y este tipo de cosas. No es frecuente, pero bueno, ya que viene el cambio de tiempo, ahora van a aparecer las infecciones pulmonares y vamos a tener bastante de este tema ahora. Las alergias y todo esto suele venir en esta temporada. Esto va cambiando, esto es cambiante. ¿Y la desparasitación también sería? Sí, el biomagnetismo en particular es bastante eficaz cuando se trata de eliminar microorganismos en general, porque una de sus, digamos, propiedades es que en tejido, en el órgano donde estamos aplicando el campo magnético, no solamente hay un cambio estructural, sino que a nivel, digamos, bioquímico, se produce un movimiento de iones. Los iones son partículas cargadas eléctricamente que responden a los campos magnéticos, por lo tanto. Y entonces este movimiento de iones modifica internamente el pH extracelular, con lo cual especialmente los microorganismos se encuentran extremadamente estresados y muchos de ellos pues no solamente mueren, sino que quedan muy dañados y ya no pueden reproducirse. Así que el biomagnetismo en particular para lo que es bacterias, hongos, parásitos y virus suele ser bastante eficaz. Aquí una pregunta de Manuel Rodríguez dice, ¿este sistema sirve para la parte psicológica? Sí, para la parte psicoemocional, vamos a decir, ¿sí? El terreno de la psicología es una ciencia en la cual, con mucho respeto, yo, digamos, ¿no? Quiero diferenciar, eso es un terreno diferente. Pero en el aspecto psicoemocional, sí. En el aspecto psicoemocional tenemos varias propuestas aquí en este campo. Tenemos la propuesta de la biodecodificación y también tenemos la propuesta del doctor Brackley Nelson, quien encontró, ¿no? Una coherencia entre, digamos, esto que llaman en el mundo de la biodecodificación el bioshock, es decir, una experiencia profundamente emocional, ¿no? Y la somatización, y cómo, por ejemplo, a través del uso de imanes,
el doctor Brackley Nelson comprueba y demuestra en su técnica, con todos los libros que lleva sobre el tema y las charlas mundiales que hace, y lo explica bastante bien, él comprueba cómo, despolarizando especialmente los canales meridianos principales, podemos liberar y desbloquear esa energía que él llama en la emoción atrapada, ¿sí? Liberando así los procesos psicoemocionales y dejando la base para que la persona, al sentir, ¿no?, que ya se encuentra en condiciones tanto físicas como mentales de empezar a trabajar, pues pase a manos de un psicólogo para resolver la causa. Lo que esto puede hacer es desbloquear, liberar, es decir, darle el impulso de salida, pero el trabajo de resolver el origen, eso es trabajo de un psicólogo. Entonces yo suelo siempre a las personas decirles al final de esta etapa, cuando hacemos esto, le digo, pues bueno, hasta aquí podemos llegar, ahora, ¿no?, debes continuar resolviendo y erradicando la raíz de todo el problema con un psicólogo. Has hablado de Brackley Nelson, y normalmente cuando pasa al imán lo hace, ¿no? Me has dicho tú por la cadena media, arriba hacia abajo. Sí, el meridiano de gobierno, sí. Exactamente, ya hace muchos años que lo grabé y lo entrevisté. Pero la pregunta es, cuando vosotros trabajáis el carril magnético, utilizáis otra técnica, utilizáis los pares y están los reservorios también, ¿no? Entonces, claro, el sistema, en vuestro caso, tiene que ser para el tema psicoemocional también con reservorios, o va aparte, simplemente son imanes colocados en otro sitio, en otro punto. No, a ver, tenemos las dos cosas. Tenemos la técnica de Brackley Nelson, que ya la has mencionado bien, sí, que es de la despolarización del meridiano de gobierno y se utiliza un solo imán, ¿sí? Muy potente para esto, pero usamos uno solo, ¿sí? En el caso de los pares biomagnéticos psicoemocionales también trabajamos en par, ¿sí? Y existen algunos pares que están generalmente relacionados también con los órganos donde estas emociones principalmente suelen afectar, ¿sí? Y ahí hay una correlación con la medicina tradicional china. O sea, la teoría ¿no?, de los pares, digamos, psicoemocionales, del biomagnetismo, se origina o se basa, ¿no?, en la medicina tradicional china para, digamos, explicar el esquema. O sea, que es así como lo trabajamos. Y yo, digamos, combino ambas técnicas, ¿no? La de Nelson y la teoría de los pares psicoemocionales. ¿Y trabajáis cualquier tipo de patología o enfermedad? No, hombre. Ojalá pudiera haber dicho sí, me hubiera encantado decir, pero no todas. Hay algunas que sin duda están más allá del alcance de esta técnica, como por ejemplo, de momento tenemos el cáncer, algunos problemas inmunológicos graves, problemas psiquiátricos y casos así. Yo estoy un poco tarde, pero no sé si tiene alguna contraindicación. Más que contraindicación, yo diría precauciones, que son las que ya conocemos todos, ¿no? Digamos, no recomendamos hacer biomagnetismo en el caso de embarazo, de lactancia, con cierta precaución. En el caso de personas que estén realizando quimioterapia o terapias experimentales, ¿no?, de esa índole médica, o personas que por alguna razón tienen dispositivos médicos electrónicos como marcapasos, dosificadores digamos de hormonas, qué sé yo. De tipo no lo recomendamos allí. Pero es más una recomendación que una contraindicación porque, digamos, salvo algo conocido en el mundo de la naturopatía como que nos ocurre, que es esta respuesta o esta reacción que hay después de alguna terapia, ¿no?, que sabemos que es el cuerpo que responde, ¿sí?, para sanarse a sí mismo, salvo de esa crisis curativa, como la llamamos, ¿sí? Más allá de eso no hay ningún efecto, digamos, negativo. Incluso si los pares se colocasen mal, que suelen preguntarme esto, pues lo que va a ocurrir es que no tienen ningún efecto. Eso es todo. No va a haber efecto. O sea, esa sesión no va a llevar a ningún lado, pero no causa ningún daño. Pero un medio alcalino no lo podría volver ácido o al revés si se equivoca con los imanes. No, es que si se equivocan, digamos, en posicionar o colocar los imanes, no se genera esa
conexión a través del par, que es la que buscamos. O sea, están como enchufados en dos lugares diferentes y no establece una conexión, así que no hay ningún efecto. Y las formaciones, supongo que hace formaciones, no te lo he preguntado, ¿qué formaciones tanto tiempo duran? A ver, esto está ahora mismo en un proceso de metamorfosis, podríamos decir, o de cambio. ¿Sí? Hasta el año pasado, las formaciones han cada uno de los aspectos de 24 horas y 48 horas en total que hemos distribuido, repartido en sesiones diferentes. Pero eso ha sido, digamos, la primera experiencia que yo he tenido impartiéndola, pero ya a nivel de personas que generalmente tienen experiencia o tienen alguna trayectoria como terapeutas. Pero ahora creo que vamos a poder empezar a partir de quizás de enero o febrero con personas que incluso no tienen ninguna experiencia, es decir, voy a tratar o vamos a empezar con algunos cursos más básicos, más elementales, algo más de anatomía, algo más de ciencia básica y algo más como para poder dar la base suficiente para luego ya entrar en lo que he dicho, ¿no? En la teoría y en la técnica, y luego hacer mucha práctica ya sobre esto en particular, que creo que es indispensable, porque claro, un terapeuta no solo es la técnica, también tiene otros aspectos que formarse personalmente, y creo que eso también se puede impartir, aunque sean unas horas de esto podemos dedicarle. Entiendo que estas prácticas son siempre presenciales, no son online. Esto es presencial. Sí, eso es un tema, digamos que en el caso del biomagnetismo, no solamente el curso tiene que ser presencial, porque tenemos que desarrollar aquí la técnica, sino que las sesiones, tal como yo siempre las explico, tienen que ser necesariamente presenciales. ¿Sí? Algunas personas hablan de un biomagnetismo a distancia o cosas así. Yo personalmente no lo practico y no puedo avalarlo. Bueno, creo que... Otra pregunta. Sí, hay una más. ¿A los niños se les puede hacer? A ver, a los niños hay muchos terapeutas que dicen que sí, ¿sí? Sin embargo, yo no lo aplico ni lo practico con niños, ¿sí? Yo suelo hacerlo a partir de los 14 años y como corresponde, siempre con permiso de padres o tutores. No tengo experiencia en ese campo. No podría decir. Para ansiedad y depresión, personas que no quieren tomar fármacos. Sí, en el caso de la ansiedad y la depresión leve o moderada, funciona bastante bien, pero en este caso yo suelo sí recomendar algo de fitoterapia o productos herbáceos para complementar, ¿sí? Porque eso es una cosa un poco más, digamos, especial, que requiere, ¿no?, de combinar no solo biomagnetismo, sino también apoyarlo con una fitoterapia de base que nos permita tener un resultado y una respuesta, digamos, más sólida, más sustentable en el tiempo. Bueno, creo que aquí estamos. Bueno, gracias. Gracias por vuestra atención, por las preguntas, y encantado. Pues espero veros pronto nuevamente. Gracias.